Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver algo particular que me planteé la otra vuelta cuando estaba justamente formateando mi ordenador con un Debian. Y el caso particular es que yo instalé Docker y Docker funcionaba lo más normal, obviamente. El asunto está en que yo tenía una partición montada en una carpeta, obviamente, MNTC, con el nombre de su disco. El asunto es, yo quiero que Docker descargue sus imágenes, es decir, y sus contenedores, es decir, todo lo que está en Docker lo almacene en esa carpeta. Entonces, googleando un poquito en internet, encontré una solución y básicamente de eso va a consistir este video. Voy a mostrarle cómo justamente hice ese proceso y cómo es que me funciona a mí. También vamos a hablar de algunos pequeños problemitas, que más que problemitas son temas que hay que modificar algunas cosas, porque como modificamos la ruta cuando queremos hacer nuestros contenedores o tenemos contenedores andando, vamos a tener alguno que otro problema. Pero eso vamos a hablar al final del video. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es dirigirlo a nuestra terminal y tenemos que sí o sí detener el servicio de Docker, ¿ok? Entonces vamos a, vean que ahí tengo de hecho Docker corriendo, y lo que voy a hacer es detener el servicio de Docker, ¿ok? Es muy sencillo, de hecho, este paso. Simplemente ponemos un sudo system ctl y lo que hacemos es decirle que haga un stop del servicio en cuestión, que en este caso es Docker, en este caso socket, ¿ok? Es muy importante Docker socket porque algunos ponen Docker y no le funciona, es porque tienen que poner docker.socket si es que no le funciona con Docker a secas. Vean que ahí el contenedor está detenido. Bien, acá tenemos otro asunto en cuestión y bueno, esto es importante. Nosotros vamos a usar la aplicación RSIM, así que lo tiene que tener instalado. Yo acá en este caso voy a mostrarle cómo verificarlo. Simplemente ponen sudo apt-list rsync. No sé si se pronuncia así, disculpen. Ahí dice que de hecho lo tengo instalado, pero si no lo tienes instalado, de hecho es muy sencillo. Simplemente ponemos sudo apt-install y el nombre de la aplicación en cuestión, ¿ok? De hecho pueden ponerle -i para que no le pidan confirmación. Yo en mi caso no le puse eso, pero bueno, ahí ven que ya está instalado en el equipo, como obviamente mostré previamente. Pero si no lo tienes instalado, simplemente tienes que hacer ese paso. Bien, una vez verificado y comprobado eso, lo que vamos a hacer es muy sencillo en estos pasos. Simplemente quiero que vean la ruta donde me encuentro situada, y ahora me voy a desplazar al directorio raíz. Quiero que vean que en esta ubicación, en MNTC, tengo lo que sería mis particiones montadas, en este caso 2 discos montados. En el disco donde yo voy a obviamente desplazar Docker va a ser en el Kingston de 240 GB y voy a crear un directorio llamado Docker, ¿ok? Esto quiero que lo vean para que entiendan qué es lo que voy a hacer. Simplemente hago un mkdir y le digo que quiero crear un directorio, en este caso de nombre Docker. Vean que ahí el directorio ya está creado y ahora simplemente lo que vamos a hacer es proceder a copiar justamente del directorio donde se encuentra, es decir, el directorio actual donde se encuentra todo en Docker, es decir, var lib y lo que sería Docker. Este directorio lo vamos a copiar literalmente a lo que sería la carpeta. Bien, lo vamos a desplazar a la carpeta MNTC. Bien, lo vamos a mover a la carpeta MNTC, el disco, en este caso mi disco, y en la carpeta Docker que acaban de ver que creé. Bien, es proceso relativamente sencillo. Hasta acá creo que la mayoría que han utilizado esta herramienta no tengan ningún tipo de problema. Bien, acá voy a adelantar un poco el video porque seguramente esto va a tardar un ratito. Así que ahora regresamos en un momento. Bien, ahí está, bueno, ha finalizado literalmente ya el proceso. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar, ¿ok? Un archivo de configuración de Docker. Bien, esto es muy importante, lo vamos a necesitar para indicarle a Docker que esta va a ser la raíz de nuestro nuevo directorio, ¿ok? Si este archivo no existe, y es muy importante saber esto, si este archivo no existe, deberemos de crearlo, ¿ok? En algunos casos, este archivo ya se puede encontrar creado, ¿ok? Vean que yo me estoy desplazando, de hecho, a la directoria, que en este caso es raíz, etc. y Docker, ¿bien? Voy a hacer un ls para que vean que en Docker este archivo no existe, pero en algunos casos ya puede estar creado. Por ende, si ya lo tienes creado, simplemente lo creas, ¿bien? En mi caso, como no se encuentra ese directorio, o ese archivo o fichero, como lo quieran llamar, que es un .json, lo vamos a tener que crear, ¿bien? Lo vamos a poner de nombre daemon, ¿ok? Daemon.json. Bien, simplemente lo creamos. Vean que yo en este caso lo estoy creando con nano. Y
vamos a, bueno, a poner la siguiente información. Este pequeño fragmento lo van a tener en la descripción para que lo copien y lo peguen, porque así se le hace mucho más fácil. Simplemente yo acá lo voy a escribir porque, bueno, porque no lo tenía a mano para copiar y pegar, pero ustedes ya si lo tienen, copian y pegan, no le va a cambiar nada de hecho el proceso. Bien, vamos a poner data root, que con esto le estamos indicando a Docker que este va a ser nuestro directorio raíz, básicamente nuevo. Y acá le vamos a decir entre comillas doble cuál es la ubicación de ese directorio, ¿ok? Así Docker sabe leer dónde va a descargar, almacenar o buscar estas imágenes. En mi caso yo no me acordaba bien el nombre del disco, es decir, cómo lo tenía escrito todo en mayúsculas, así que simplemente lo que estoy haciendo acá es copiar el nombre, bien, porque no me acordaba tal cual como se escribía, tal cual Kingston y el nombre. Así que simplemente lo copié y lo pegué. Pero ustedes, obviamente si se acuerdan el nombre del disco, como lo asignaron en la partición, escríbanlo manualmente. En mi caso yo lo copié y lo pegué. Y acá le voy a decir la carpeta que estaba dentro de ese disco, que era Docker. Bien. Y de esta manera estamos indicando a Docker que el directorio raíz, es decir, la información, la data, etcétera, va a estar en esta partición. Bien, entonces los contenedores y las imágenes, todos se van a descargar justamente ahí. Ahora lo único que básicamente resta es hacer un sudo system caso start y arrancar el servicio. Bien, en este caso recuerden que es docker.socker, ¿okay? O docker. Bien, en mi caso arranca con docker, pero cuando quise detener el servicio, si ponía docker no lo detenía. ¿Okay? Así que esto es muy importante. Si no lo detiene con docker o no lo arranca con docker, pongan docker.socker. Bien. Ahora hacemos un docker info y vamos a ver que este directorio, ahí lo dice que el directorio raíz donde se va a descargar y a almacenar los contenedores es justamente el directorio que hemos asignado en el archivo daemon.json. Bien, vean que de hecho ahí lo está resaltando sin ningún tipo de problema. Ok, muchachos, recuerden que al principio les dije que había un problema, ¿ok? Y este es un problema que se van a encontrar, o al menos que yo me encontré de momento, al momento de realizar este video. Bien, quiero aclararle a todos los que están viendo este video que no soy un experto en Docker, simplemente lo utilizo para realizar proyectos que hago cuando hago alguna cosa. Programación, con Laravel o con WordPress o algún proyecto con Python o alguna boludez con Node. Bien, el caso es que no soy experto en Docker, simplemente despliego mis proyectos ahí. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, al momento de realizar este video, yo me encontré con el siguiente problema. Bien, quiero que vean que cuando yo hago un Docker PAs, mis contenedores están corriendo. Bien, de hecho es un contenedor de WordPress, que es el que justo tenía cuando instalé mi Debian, así que bueno, simplemente. Es importante, estoy usando un Debian 12, no sé si lo mencioné, pero lo menciono. Entonces, quiero que vean lo que pasa. Como mi Docker Compose está tomando la ruta anterior, no va a cargar es decir, no va a cargar mi contenedor, es decir, no va a funcionar como tal. Entonces yo lo que tengo que hacer es modificar justamente mi archivo Compose. Si es que estoy utilizando un Compose, ¿bien? Si estoy usando un contenedor hecho manualmente, debemos modificar la ruta manualmente. Bien, en mi caso, como yo tengo un archivo de configuración Docker Compose, debemos modificar las rutas en los volúmenes. Bien, esto es muy importante. Bien, acá lo que hice fue un pequeño corte para modificar justamente el Docker Compose. Bien, agarré mi Docker Compose y lo pasé justamente a VS Code y bueno, como estábamos usando Nano en el video, simplemente acá lo que hice fue abrir el archivo compose.yml y borré todo lo que había dentro, ¿bien? De mi Docker Compose, ¿bien? Ahí lo único que voy a hacer es copiar y pegar mi modificación, que lo único que hice fue modificar justamente el volumen, ¿bien? Vean que ahí la ruta que le estoy asignando es mntc, docker, en el caso WordPress, que es la partición que fue asignada, etc. ¿Okay? Estoy modificando simplemente los volúmenes de mi Docker Compose. Ustedes tienen que hacer justamente esto, tienen que reasignar justamente la ubicación. ¿Okay? Lo tienen que hacer sí o sí para que les funcione, si no, no le van a funcionar los contenedores que ya tengan creado. Y si tienen archivos Docker Compose creados, tienen que justamente modificar esta ubicación. ¿Okay? Es muy importante. Y los Docker Compose que creen de nuevo, tienen que hacerlo con esa ubicación nueva de la partición que le han asignado. Ven que ahí de hecho el contenedor ya se arrancó, etc. De hecho las imágenes no lo tenía que descargar porque las imágenes ya la tenía de
cuando hicimos la migración. Por eso acá lo hizo literalmente rápido. Ustedes recuerdan, yo ya tenía los contenedores levantados antes de hacerle el respaldo, entonces no tuvo que volver a descargar las imágenes porque las movimos a la partición. Entonces esas imágenes ya estaban descargadas en la partición. Por ende no tuvimos que volver a descargar. Bien, ahora lo único que necesitamos hacer es verificar si nuestro contenedor está corriendo, en este caso, perfectamente. Algo que me olvidé de mencionar es que este contenedor está vacío, es decir, no está instalado nada. ¿Okay? Simplemente quería resaltarlo porque ustedes van a ver el proceso de instalación de WordPress como si estuviese de cero, y es porque es así. Nunca instalé el contenedor como tal, lo desplegué pero no hice la instalación. Vean que ahí, por eso aparece la instalación de WordPress. Si ustedes tenían obviamente WordPress instalado, en el Docker Compose deberían de asignarle donde está la carpeta de su volumen, en donde tienen los archivos con la configuración y todo, etc. ¿Bien? Lo único que tienen que modificar, muy importante sí o sí, es la parte donde está MySQL, etc. Porque si no, ahí no va a funcionar, ahí tienen que redirigirlo a la nueva partición. ¿Ok? Vean que estoy instalando WordPress normalmente y está funcionando sin ningún tipo de problema. Bueno, espero que les haya servido este video. Obviamente no olviden dejarle un like y suscribirse. Espero que tengan un buen día, buena noche, dependiendo de la zona horaria de su país. Chau, chau.